A ver, pensemos en el Estado como si fuera una máquina, ¿vale? Una máquina gigante, súper compleja, con miles de engranajes, palancas. Pero claro, la pregunta es, ¿quién diseñó todo esto? Y sobre todo, ¿cómo narices consiguen que todas esas piezas trabajen juntas para gobernar un país entero? Pues bien, hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a levantar el capó del Estado peruano y a ver qué hay dentro, qué es lo que lo mueve. Pero la pregunta del millón, la de verdad, es esta. ¿Cómo consigues que una nación tan diversa, tan compleja, con el poder repartido por todas partes, actúe como una sola voz, como un solo ente? Bueno, para intentar entenderlo vamos a poner a prueba esta máquina y la vamos a someter a un test de estrés de los buenos, la gestión medioambiental, que es sin duda uno de los mayores retos que tenemos hoy en día. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, echaremos un vistazo a los planos, a la estructura básica. Después, veremos cómo opera en tres niveles distintos. Luego, el punto clave, cómo se conectan todas esas piezas. Lo pondremos a prueba con el tema del medio ambiente. Y para terminar, hablaremos del gran desafío, la descentralización. ¿Todo listo? Pues vamos allá. Venga, empezamos por el principio, por lo más básico. Antes de arrancar la máquina, hay que saber de qué está hecha, ¿no? Vamos a ver cuáles son esos componentes esenciales que forman, digamos, el corazón del Estado peruano. A ver, sé que esto puede sonar un poco a clase de derecho, pero es súper importante tenerlo claro. El Estado no es simplemente el gobierno que está en el poder en un momento dado, no, es mucho más. Es toda la estructura, el armazón que organiza la sociedad, que pone las reglas del juego y que en teoría nos da los servicios básicos a todos. Y toda esta megaestructura se apoya en tres patas, tres pilares fundamentales. Primero, la población, o sea, toda la gente que vive allí. Segundo, el territorio, el espacio físico, el mapa del país, para que nos entendamos. Y tercero, el poder, que es básicamente la capacidad de tomar decisiones que nos afectan a todos y de hacer que se cumplan. Esto, claro, siempre pensando en el bien común, o al menos esa es la idea. Pero ojo, aquí viene lo bueno, la parte inteligente del diseño. Porque claro, si le das todo el poder a una sola persona o a un solo grupo, ¿qué pasa? Pues que el riesgo de que abusen de él es altísimo. La solución a esto es la separación de poderes, una idea que parece sencilla pero que es absolutamente genial, repartir el poder en diferentes manos para que se vigilen y se equilibren entre sí. Es como el sistema de frenos de emergencia de la democracia. Y aquí tenemos a los tres sospechosos habituales, los que nos suenan a todos, ¿verdad? El poder legislativo, que es el que hace las leyes, el poder ejecutivo, que es el que las aplica, el gobierno, y el poder judicial, que se encarga de resolver los problemas y los conflictos. Pero cuidado, porque en el caso peruano la cosa no acaba aquí. Hay más actores en este tablero, y son súper importantes. Y es aquí donde el sistema peruano tiene una peculiaridad muy interesante. Existen una especie de guardianes, por llamarlos de alguna manera. Son organismos que la propia Constitución dice que son autónomos, o sea, no le deben obediencia a ninguno de los tres poderes. ¿Y por qué? Porque su trabajo es supervisar áreas tan importantes que tienen que estar al margen de los vaivenes políticos. El ejemplo más claro de esto es el sistema electoral. Son tres organismos distintos que trabajan juntos. El RENIEC, que nos da nuestro DNI, la OMPE, que monta todo el tinglado para que podamos votar, y el Jurado Nacional de Elecciones, que hace de árbitro. Entre los tres levantan un muro para proteger las elecciones y que sean lo más justas y transparentes posible, lejos de la influencia política. En el ámbito de la justicia también hay figuras clave. Por un lado, el Tribunal Constitucional, que es como el guardián de la ley de leyes, la Constitución. Luego está el Ministerio Público, la Fiscalía, que vendría a ser como el abogado del pueblo, el que investiga los delitos. Y finalmente, la Junta Nacional de Justicia, que tiene la tarea, nada fácil, de nombrar y controlar a los jueces y fiscales. Y por supuesto, la economía. El dinero también necesita sus propios guardianes. Ahí tenemos al Banco Central de Reserva, cuya misión es proteger el valor de la moneda. La Contraloría, que es como el auditor supremo del Estado, el que mira con lupa en qué se gasta el dinero de los impuestos. Y la SBS, que vigila a los bancos y las aseguradoras, en fin, que cuida de nuestros ahorros. Son piezas clave para la estabilidad económica. Muy bien, vale. Ya tenemos más o menos claras las piezas del motor central. Pero la máquina del Estado peruano no funciona solo desde la capital, ni mucho menos. El poder se distribuye hacia abajo, en tres niveles. Vamos a ver cómo se organiza esta estructura, de arriba a abajo. La idea es bastante lógica, es como una cascada. Arriba del todo, a nivel nacional, se definen las grandes políticas.
Un escalón más abajo, el nivel regional, coge esos planes y los adapta a la realidad de su zona. Y ya en la base, a nivel local, los ayuntamientos son los que convierten todo eso en acciones concretas. Cada nivel tiene su parte, pero lo ideal, claro, es que todos remen en la misma dirección. Vale, un momento. Paremos un segundo. Tenemos poderes separados, organismos autónomos, 3 niveles de gobierno. ¿Cómo es posible que todo esto no sea un caos absoluto? Bueno, pues la respuesta está en una palabra clave: articulación. Pensemos que la articulación es como todo el cableado que conecta las diferentes partes de la máquina para que funcione como un todo. Y este cableado funciona en 2 direcciones. Por un lado tenemos la articulación vertical, que es la que va de arriba a abajo, nacional con regional y regional con local. Pero también, y esto es muy importante, existe la articulación horizontal. Esto es cuando entidades del mismo nivel cooperan. Por ejemplo, 2 municipios vecinos que se ponen de acuerdo para gestionar la basura o la seguridad. Bueno, basta ya de teoría. Vamos a lo práctico. Es el momento de ver si esta máquina, tan bien diseñada sobre el papel, funciona de verdad en el mundo real. Y para ello vamos a ponerle delante un desafío de los gordos: la gestión del medio ambiente. Un tema tan complejo que o todos los niveles y sectores se coordinan o no sale. La herramienta que se creó para afrontar este reto es el llamado Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el SNGA. En el fondo, no es más que un sistema de articulación, pero especializado en temas ambientales. Su objetivo es, básicamente, sentar en la misma mesa a todas las instituciones que tienen algo que ver con el medio ambiente y ponerlas a trabajar juntas. Y sus metas van mucho más allá. Hablamos de meter la variable ambiental en la economía, de obligar a que el sector público y el privado colaboren, de prepararnos para lo que se nos viene encima con el cambio climático y, algo que es fundamental, de asegurar que las leyes que ya existen se cumplan. Es una visión completa, de 360 grados. Porque al final, detrás de todas estas siglas, de toda esta estructura, el objetivo último es muy simple y muy humano. Como dice la propia Política Nacional del Ambiente, la meta es mejorar la calidad de vida de las personas. No se trata de proteger la naturaleza por protegerla y ya está. Se trata de garantizar que tengamos ecosistemas sanos para que podamos vivir bien, ahora y en el futuro. Hemos visto los planos, la teoría de cómo debería funcionar la máquina. Pero a toda máquina le falta algo: el piloto. Y aquí es donde entra en juego el factor más complicado, el más impredecible, el factor humano, la política. Y todo esto cristaliza en el enorme desafío de la descentralización. Dicho de forma sencilla, la descentralización es el proceso de transferir poder desde el gobierno central hacia las regiones y los municipios. La idea que hay detrás es buenísima: que las decisiones se tomen lo más cerca posible de los ciudadanos. ¿Suena genial, a que sí? Pues es justo aquí donde la máquina muchas veces se gripa. Y aquí está el meollo de la cuestión. Con la descentralización te puedes encontrar con que el presidente del país es de un partido, el gobernador de la región es de otro y el alcalde de tu ciudad de un tercero. Y de repente esa articulación de la que hablábamos ya no es un tema técnico, sino un problema político. ¿Cómo pones de acuerdo a gente con visiones e intereses totalmente distintos? Pues la respuesta muchas veces es que no los pones de acuerdo, y la máquina se para. Y esto nos deja con el gran dilema de cómo gobernar en el siglo XXI. ¿Qué es mejor para que la máquina funcione? ¿Tener una visión única para todo el país dirigida desde el centro o dar más autonomía a las regiones para que respondan a sus problemas, aun a riesgo de que haya conflictos? No hay una respuesta fácil, y encontrar ese punto de equilibrio perfecto entre la unidad y la diversidad, ese es probablemente el mayor reto al que se enfrenta el Estado peruano cada día.